Ja estem així de nou i anem a començar ja la nostra secció dedicada a la salut. Avui anem a parlar d'una malaltia que afecta a més de 45.000 valencians i que encara en el segle XXI genera prou aïllament entre la societat. Estic parlant de l'epilèpsia. Pues me dan una crisis a lo mejor al año o a los 2 años y son crisis que las tengo muy controladas, ya las veo venir y digo, vale, relax. Cambian que tomas medicación, pero eso es como si alguien es diabético, alguien tiene mal la tensión, no es mayor problema. L'epilèpsia es converteix en una malaltia quasi anecdòtica amb la medicació adequada i amb una vida ordenada. Son personas que pueden tener una vida normalizada. Pues a los 30 años no había tenido ningún antecedente familiar, no tenía una enfermedad y a raíz de ello salió la epilepsia, simplemente estaba embarazada y estando embarazada me dio un ataque. Fueron a hacerme pruebas y a partir de ahí me diagnosticaron epilepsia. Més de 45.000 persones pateixen epilèpsia en la comunitat valenciana, una malaltia desconeguda i de la que és necessari informar. Quasi el 80% dels pacients porten una vida normal. El desconocimiento y la estigmatización que ha habido sobre la enfermedad a lo largo, no de estos últimos años, sino a lo largo de siglos, ha hecho que esta enfermedad se considere como una enfermedad, digamos, escondida. No, es una cosa normal. Es que esto es como el que lleva gafas o el que lleva un bastón. Cuando dices epiléptico, te imaginan tirado en el suelo convulsionando, una enfermedad horrible que te vas a poner a llorar y no... Malgrat els avanços que normalitzen la vida dels epilèptics, ells esperen nous passos en este terreny. Alguien tiene que diseñar, tiene que fabricar algo para nosotros, porque realmente si es eso de que nos mordemos la lengua con la convulsión nocturna, es que al día siguiente no podemos ni hablar. Molts dels que pateixen epilèpsia encara no ho saben o solament manifesten símptomes leus. Entre tots podem aconseguir que passe on hauria d'estar, a un segon pla. Per a parlar d'esta malaltia avui ens acompanya el coordinador de la unitat d'epilèpsia de l'Hospital La Fe de València, el doctor Vicente Villanueva. Molt bona nit. Buenas noches, María. I benvingut a l'Aparador. Moltes gràcies per vindre. Gracias a vosotros por la invitación. És un plaer. El primer que m'agradaria és que ens explicares què és exactament l'epilèpsia. Bueno, realmente deberíamos de hablar en plural. Hay muchos tipos de epilepsia. Y como cosa común podemos decir que las epilepsias se caracterizan por presentar un trastorno neurológico, es una enfermedad neurológica, caracterizado por presentar crisis epilépticas recurrentes, es decir, que se repiten en el tiempo o que se tiene la predisposición a tener estas crisis en el tiempo. A partir de ahí, con esas características comunes, hay muchos tipos de epilepsias, según la edad de presentación, el tipo de crisis, el pronóstico, etcétera. Quins són els símptomes que han d'alarmar o que fan sospitar una possible epilèpsia? Hombre, lo que todo paciente con epilepsia tiene que tener son crisis epilépticas. Si uno no tiene crisis epilépticas, pues no tiene epilepsia. Las crisis epilépticas pueden ser de diferentes tipos. Y en general, pues podemos decir que una crisis cerebral, como una especie de descarga eléctrica que ocurre en el cerebro, y según la zona a la que se transmite o a la que se propaga, pues da unos síntomas u otros y tiene una manifestación u otra. Per què es produeix esta malaltia? No sé si s'ha estudiat, si sabem l'origen, ¿no? Hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, muchas etiologías de las epilepsias. Como le decía, es una crisis cerebral o producida por una descarga cerebral que obviamente obedece a un trastorno del cerebro, que puede ser pues porque el paciente tenga una lesión estructural que veamos en alguna prueba de neuroimagen, o en otras ocasiones no vemos una lesión en ninguna de las pruebas, pero se tiene esta predisposición o esta enfermedad que produce descargas y que hace que uno tenga crisis epilèptiques. Com es pot produir, per exemple, una lesió d'aquest tipus? Bueno, la epilepsia es de las pocas enfermedades neurológicas que puede ocurrir desde que uno nace, desde los pocos minutos de nacer hasta los 90 años. Yo he tenido pacientes que hemos diagnosticado a los 90 años. Entonces, la causa es cualquier lesión que pueda afectar el cerebro, pues imagínese una lesión hipóxica, una falta de oxígeno en el nacimiento, un tumor, una malformación del desarrollo cerebral, un ictus, un accidente cerebrovascular,
Todo eso pueden ser causas y a veces incluso no lo sabemos. Otras veces pueden ser genéticas. Un 30% de las epilepsias tienen únicamente una base genética. Imagínese lo complejo que puede resultar. És a dir, que sí que pot ser hereditari en algun moment. Efectivamente. Realmente todas las epilepsias tienen un componente hereditario. Podemos decir que si un padre tiene epilepsia es más fácil que un descendiente tenga. Pero en general las posibilidades de tener son bajas. Es decir, si tiene un familiar, las posibilidades de tener el siguiente descendiente es baja. Pero digamos que hay un 30% de las epilepsias cuya única base es genética. No tienen otro trasfondo salvo una base genética. Lo que sucede es que aun incluso en estas formas las posibilidades de herencia son bajas. Es decir, que si uno lo tiene no necesariamente lo va a tener un descendiente. Puede tenerlo alguien más en la familia, però en general con unes possibilitats bajas. Doctor, comentava que hi ha diferents tipus d'epilèpsia i suposo que algunes seran més suaus, ¿no? I altres més perilloses, per dir-lo d'alguna manera. Efectivamente, vamos a ver, de todos los pacientes que tienen con epilepsia, el 70% les vamos a controlar con fármacos, ¿de acuerdo? Es decir, que el 70% de los pacientes tomando medicinas pues no van a tener crisis. Dentro de las crisis que pueden tener los pacientes también pues no es lo mismo el paciente que tiene una crisis generalizada con convulsiones, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza como una crisis epiléptica, que esto realmente representa un porcentaje bajo, podríamos decir alrededor de un 10% de todas las crisis, que por ejemplo los pacientes que tienen otro tipo de crisis, por ejemplo pues crisis de ausencia, episodios de desconexión, incluso a veces sensaciones, pueden tener sensaciones y esas sensaciones son crisis. Entonces imagínense, el pronóstico es muy diferente. Hay pacientes que pueden tener 2 crisis en su vida y se controlan magníficamente y hay otros pues que desafortunadamente pueden tener crisis todos los días. Deia també que pot, per tant, aparèixer a qualsevol edat, no té per què ser quan se naix ni... Efectivamente, muchas veces diagnosticamos la epilepsia a pacientes y nos dicen, bueno, pero esto es una cosa de niños, ¿no? Pues no, puede venir a cualquier edad. Incluso podríamos decir que hay 2 grupos que son los más susceptibles, que son los niños y los ancianos. Esos son los más grupos, pero en cualquier edad puede uno padecer epilepsia. Clar. Independentment del tipus d'epilèpsia que patisca una persona, afecta de forma diferent, si és un xiquet, si és un adolescent, si és una persona ja major. Bueno, por una parte está el riesgo. Claro, el tener una crisis con convulsiones para una persona mayor pues puede ser un riesgo muy grande, pues porque imagínese, se puede caer al suelo, se puede romper un hueso, se puede hacer muchas cosas. Entonces, esa es una parte, ¿no? Y la otra parte es que, según una de las cosas que caracteriza los diferentes tipos de epilepsia, a veces es la edad de inicio. Entonces, hay síndromes que empiezan en una edad y tienen un pronóstico y otros en otra edad y tienen otro pronóstico. La edad de inicio per se no es un indicativo. Uno puede tener una epilepsia bien controlada empezando joven o empezando mayor. Es un poco el síndrome que uno tiene. Incluso le diría una cosa, las epilepsias de las personas mayores en general suelen tener un buen pronóstico, aunque las crisis son peligrosas por contra. ¿Es difícil fer un diagnòstic d'una epilèpsia? Bueno, todo, la medicina es difícil, eso es difícil, pero bueno, si el paciente acude a un especialista en epilepsia, un neurólogo, pues normalmente se va a poder hacer un diagnóstico haciendo pues las pruebas que son adecuadas y conociendo la clínica que pueden presentar los diferentes síndromes. Entonces, bueno, pues como todas las enfermedades neurológicas. Clar. A mi m'agradaria saber també, bueno, estava parlant dels fàrmacs, però no sé si quins tipus de tractaments hi ha per a tractar esta malaltia. Bueno, en general los pacientes con epilepsia se tratan con fármacos. Ese es el kit de la o sea, el princeps, ¿no? Con fármacos antiepilépticos, y con eso intentamos controlar a los pacientes. También, aparte de esto, pues recomendamos a nuestros pacientes pues que duerman 8 horas, que no beban alcohol, que lleven una vida ordenada, etcétera, ¿vale? Esto sería, digamos, que la parte inicial. Lo que sucede es que con esto pues hay un 30% de pacientes que desafortunadamente pues no se controlan. Y entonces en esos pacientes recurrimos a otro tipo de tratamientos, que es la cirugía. La cirugía, digamos que es un tratamiento que se puede aplicar al 5% de los pacientes con epilepsia y que básicamente lo que intenta es pues encontrar de dónde vienen las crisis y tratar de quitar el foco, o bien implantar algún sistema de estimulación en el cerebro que permita controlar. És recomanable esta cirugía porque, claro, suposo que será una intervención complicada, ¿no? Claro, esto es para los pacientes que no se controlan. Si un paciente se controla con fármacos, pues
habitualmente ya está. Claro, puede haber excepciones, pues pacientes que tienen lesiones que hemos de extirpar también, o pacientes que toleran muy mal los fármacos, pero en general lo recomendable en un paciente controlado con fármacos es seguir con fármacos, y con eso el 70%, fíjese, el 70% de nuestros pacientes no tendrán crisis. Estos fármacos son agresivos, ¿cómo afectan, no, als pacients? Bueno, los fármacos afortunadamente para nuestros pacientes han mejorado con los años. Es decir, nosotros ahora disponemos de fármacos que tienen mejor tolerabilidad. Imagínense, cuando nosotros diagnosticamos una epilepsia a un paciente, pues a lo mejor de 18 años, pues igual hemos de tener que tratar toda su vida. Claro. Entonces, pues claro, si usted viene a mi consulta y me dice, doctor, tengo esto, yo le digo, tiene usted que tomarse estas medicinas, pues querrá una medicina que le siente bien, claro, pues la va a tener que tomar muchos años. Entonces, ¿qué sucede? Como le decía, los fármacos a lo largo de los años han evolucionado y ya hemos conseguido disponer de fármacos que sientan mejor y que se combinan mejor con otro tipo de terapias. Entonces, pues digamos que desde los años 90 disponemos de un arsenal farmacológico con este tipo de carácter. De manera que, aunque, como yo siempre digo a mis pacientes, los fármacos no son agua del grifo, los fármacos son fármacos que actúan en el cerebro, pero disponemos de fármacos que en general tienen una tolerabilidad buena y que uno puede tomarlos durante años en general con pocos problemas. Escoltàvem en el reportatge alguns pacients, alguns afectats per esta malaltia, per l'epilèpsia, dir que es pot fer una vida normal, completament normal, i es pot conviure, ¿no?, amb l'epilèpsia. ¿Està vostè d'acord? Yo creo que para los pacientes que responden a los fármacos, pienso que sí. Pienso que un paciente con una epilepsia que responde a los fármacos pues puede hacer una vida prácticamente normal. Tiene pues que tener algunas precauciones, como le decía, de dormir, de algunos hábitos, pero bueno, prácticamente normal. El problema sobre todo son en el 30% de pacientes que no responden y que siguen con crisis. Ahí es donde realmente empiezan los problemas, porque claro, si uno tiene crisis, pues eso pues le hace que tenga problemas o limitaciones en su vida y riesgos. Hi ha molt de desconeixement encara d'esta malaltia en la societat? Pues desafortunadamente sí. Gracias a programas como el suyo, esto esperemos que cambie. Pero imagínese, hace 500, 600 años los pacientes con epilepsia se les quemaba en la hoguera porque pensaba que estaban poseídos. Esto evolucionó, se pensó que esta enfermedad tenía otro tipo de connotaciones negativas, un gran estigma tenían nuestros pacientes, y estamos consiguiendo normalizar, pero todavía queda, todavía hay rechazo, todavía tienen problemas laborales, problemas en el colegio, y hemos de intentar entre todos hacer que pues la epilepsia sea una enfermedad aceptada como cualquier otra, y que los pacientes, que en la mayoría de casos están controlados, pues no tengan ningún tipo de rechazo. Quins consells se li dona normalment a un pacient en el moment en què té una crisi? ¿Qué ha de hacer o qué no ha de hacer? Muy bien. Bueno, fundamentalmente hablaremos de las crisis convulsivas, de lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Lo primero que se ha de hacer es mantener la calma, porque parece que cuando hay una crisis sobre todo si tiene convulsiones, todo el mundo pierde los nervios. Entonces, fundamentalmente lo que hay que hacer es pues que el paciente colocarlo en el suelo, si está en una cama o está en el suelo, pues dejarlo, quitar todo lo que hay alrededor que pueda lastimarle, no agarrarlo, no sujetarlo y no meterle nada en la boca. Eso es muy importante porque siempre pues uno tiene una crisis, llega alguien y le mete un palo o le mete un dedo y luego igual se queda sin dedo. Sí. Pero eso es importante. Y una vez acabado la crisis sí que es muy importante ver que el paciente respira, recupera y responde a órdenes. Incluso colocarlo una vez acabado la crisis de lado es bueno para evitar que aspire y que pueda vomitarse o atragantarse. ¿Y el paciente normalmente té opció o pot controlar estas crisis? No, habitualmente no. Algunas veces algunos pacientes nos cuentan que algunas crisis que empiezan con sensaciones, porque a veces las crisis pueden empezar con una sensación y luego desconexión y luego incluso una convulsión, pueden a veces tener un acierto, intentar controlarlo, pero es muy difícil. Habitualmente no. El paciente no puede evitarlo y tiene una crisis. Clar. Comentàvem al principi també que més de 45.000 valencians pateixen epilèpsia. Crec que en el món són 50 milions de persones, són xifres elevadíssimes. Efectivamente, fíjese que la epilepsia afecta casi al 1% de la población, 0,7% aproximadamente, pues una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, probablemente la más frecuente después de la cefalea. Y
Y claro, con estas cifras, pues evidentemente pues es una enfermedad pues que la sociedad tiene que tener una preocupación por estos pacientes. Entonces, bueno, a lo largo, y fíjese más, a lo largo de la vida, las posibilidades de que alguien tenga una crisis son de un 3%. Es decir, que de cada 30 personas, una tendrá una crisis a lo largo de la vida. O sea que, imagínese. I com van les investigacions, però que suposa que una malaltia que està relacionada amb les neurones, no? Amb el cervell, serà més difícil d'investigar que altres, ¿no? Bueno, el cerebro siempre se dice que es el gran desconocido, ¿no? Una de las cosas que todavía tenemos que investigar bastante. Pero como le decía, yo creo que en epilepsia pues vamos teniendo nuevas cosas. Disponemos de fármacos nuevos, cada año prácticamente tenemos un fármaco nuevo para tratar a nuestros pacientes, conseguimos más pacientes que se controlen, disponemos de mejores métodos diagnósticos, resonancias, monitorización, video EG, unidades de epilepsia para hacer un tratamiento integral de los pacientes, cirugía, nuestros neurocirujanos tienen técnicas mejores para operar a los pacientes. Es decir, yo creo que, bueno, estamos teniendo resultados, más y mejores resultados, genética, bueno, todavía nos queda mucho, todavía nos queda, però poquet a poquet. Molt bé, doctor, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut esta nit, per haver compartit amb nosaltres esta secció de salut i per haver-nos donat estos consells que estic segura que els nostres espectadors i jo mateixa ens han servit de molt. Moltes gràcies. A ustedes por la invitación. Un plaer. Nosaltres ens anem a